en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17:06 en la República Argentina. Les damos la bienvenida al programa Entre Ustedes y Nosotros que conduce Jorge Enríquez. Él está llegando en estos momentos. Hoy tuvo una reunión muy importante y bueno, ustedes saben muy bien que la jornada de hoy es una jornada netamente política como la de ayer y la de antes de ayer y demás. Y los temas salientes están relacionados pura y exclusivamente en estos días con la justicia. ¿Por qué? Porque justamente la justicia es lo que necesitamos que sea de manera independiente para poder decirnos o parecernos a algo que sea una república. En definitiva, vemos cómo día a día se dan manotazos de ahogado, cachetazos de manera permanente hacia uno de los poderes del Estado. Y qué increíble, ¿no? Pensar un poco en Rousseau, pensar en quienes armaron e idearon todo lo que tiene que ver con lo que es la democracia como sistema y cómo a veces, a pesar de la historia que tuvimos, que fue una historia realmente durísima por la cantidad de golpes al Estado de Derecho que hemos sufrido como argentinos, bueno, lamentablemente todavía se castiga a algunos de los poderes del Estado. Y esto es muy, pero muy grave. Estamos disfrutando de una tarde primaveral. Yo no les puedo contar la maravilla de tener una vista como la que tenemos aquí en Ecomedios en esta tarde de 24 grados 3 décimos, donde uno dice, le da tristeza, ¿no? Tener que ver y padecer todas estas cosas, la locura con la que se derrocha nada más ni nada menos que los elementos fundamentales del Estado, como son los poderes. Ver ayer a una vicepresidenta que habla e involucra a un partido político al cual en su momento castigó y muchísimo, con dichos que son irrepetibles porque vergüenza ajena causan, y pidiendo en la jornada de ayer que cantaran la marcha peronista. Pedía la marcha, ¿no? La marcha que tanto denostó. Yo no puedo creer todavía cómo hay gobernadores, y hasta les digo que estoy indignada, cómo hay gobernadores, intendentes y determinadas personas que las considero gente de bien, que todavía no se hayan expresado en contra de esta vinculación que hace la vicepresidenta con el Partido Justicialista, porque es nada más ni nada menos que boicotear al gobierno que ella misma forma parte, del que ella misma forma parte, y también, en definitiva, es, bueno, intentar querer banalizar nada más ni nada menos que los dichos de un fiscal. Un fiscal que cuando se llega a esta etapa, que es la etapa de los alegatos, bueno, es justamente después de la prueba, después que se pudo certificar la prueba que hay en el expediente y con toda la prueba, con todos los elementos, bueno, se juega a decir, esta es la pena que pido en función del delito cometido y probado, ¿no? Y probado.
este es uno de los temas que realmente hoy vamos a tratar de dialogar y de charlar. Otro de los temas importantes, hoy seguramente habrán visto en varias oportunidades en televisión, he escuchado mismo aquí en la radio, que se están restringiendo importaciones. Entre la cantidad de cosas donde se están restringiendo importaciones, se están restringiendo el ingreso de placas para las computadoras. No se fabrican acá, es necesario, todos los elementos tienen, todo lo que tenemos tienen lo que se dice un componente que hay que importar porque acá no se hace, porque acá no se fabrica. Sin embargo, se enumera, se da una lista, pero con poco conocimiento, y a veces llama la atención porque tantos economistas, tantos hombres que están en el Ministerio de Economía y arman una lista sin el menor criterio, sin la menor idea, como si nunca en la vida hubieran tenido idea de lo que tiene la República Argentina. 17, 12 minutos y bueno, llegó el momento, ya está llegando Jorge Enríquez, de saludar y realmente felicitarlo porque tiene una tarea muy dura en esta Argentina que les comentaba en un principio, al doctor Carlos Rívolo. Carlos Rívolo, ustedes saben que es fiscal. Carlos Rívolo es un hombre que también se la jugó en su momento y lo tenemos que consultar acerca de todas estas cosas que estábamos mencionando, ¿no? Doctor Rívolo, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. Jorge Enríquez está llegando en esta Buenos Aires que a veces se hace un poco difícil, ¿no? Y quería consultarlo respecto de estos, que yo dije en un momento que lo venían militando algunos periodistas militantes, que es el indulto a la vicepresidenta de la Nación por parte del presidente. Me gustaría que me dijera si existe esa posibilidad, si puede tener, porque si es una injerencia ante el Poder Judicial, y en qué casos se dieron los indultos anteriores que en la época de Menem hubieron, ¿no? ¿Qué tal, María Luján? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, la realidad es que dentro de las cuestiones técnicas y vinculados específicamente con este caso, sabés que el indulto es una de las herramientas concretamente que tiene el Poder Ejecutivo y que está vinculado con, inicialmente, sentencias que tengan una condena que haya adquirido firmeza. La realidad es que ha sucedido en alguna oportunidad algunos indultos vinculados con procesados y la Corte los ha declarado inconstitucionales, con lo cual inicialmente bajo este caso me parece que lejos estamos de que esto pudiera producirse por la etapa del juicio en la cual nos encontramos. Uh-huh. Con lo cual, más o menos, este sería un poco el breve resumen, más allá de lo que se ha salido a instalar concretamente. Me parece que esta es la respuesta más técnica que se puede dar a esta cuestión. Bueno, doctor Rívolo, está también en comunicación el doctor Jorge Enríquez, que ya lo está saludando. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto, estaba llegando, pero con el tránsito que hay acá en Callao y Libertador, que está cortado por un caño de gas que se rompió y que va a ser una catástrofe el tránsito, y sobre todo la gente que va para la zona norte por el aviso, porque es tremendo. Y cuadras y cuadras de autos. No, realmente primero debo felicitarte por el comunicado que ha emitido la Dirección de Fiscales, cuya presidencia vos ejercés, y aparte porque siempre cuando hemos nombrado en este programa a magistrados, que los hay muchos, pero cuando tratamos de buscar, y esto no te lo digo para ser adulador, arquetipo de los que realmente son excelentes magistrados, fiscales, jueces, etcétera, siempre ponemos algunos ejemplos que son quizás los que más han tenido trascendencia, como es tu caso, como es el caso de Carlos Stornelli, de Raúl Ple y de tantos otros, de su obra Moldes, Germán Moldes y de muchos otros, que a veces cuando uno los nombra es injusto porque deja fuera a otros. Yo sé que
realmente arriesgando el pellejo, como en este caso, sobre todo cuando dice arriesgando el pellejo, siempre tiene presente Alberto Natalio Nisma, pero en este caso realmente hay que felicitar a los, y por supuesto también al procurador general Eduardo Ezequiel Casal. En este caso hay que felicitar, yo creo, especialmente el trabajo de Diego Luciani y de Sergio Mola, que ha sido un trabajo impecable, sin estridencia, sin ir a los medios de comunicación. Y creo que esto es un soplo de frescura para la República. Y la pregunta que te hacía relacionado con lo que te decía María Luján es que de ninguna manera me parece muy torpe la actitud que ha tenido Zaffaroni de salir a hablar ya de un indulto, cuando previamente tenía que haber habido una condena. Acá se están anticipando, porque después de esa condena, si es absolutoria, cualquiera sea su resultado, va a haber una apelación seguramente a casación y luego una apelación a la Corte. O sea que para mí esto por ahora es abstracto, pero es bueno decirle también a la gente que el artículo 36 de la Constitución, y esto es lo que yo te quería preguntar también, porque dijiste vos bien lo de el indulto cuando no hay procesamiento firme y el correcto fallo de la Corte, pero yo quería agregar que el artículo 36, no sé si vos compartís esta visión, el artículo 36 de la Constitución establece que en estos casos no son pasibles de la facultad del 99 de indultar. Y me parece que es algo, porque son aparte de delitos imprescriptibles, ¿no? Según creo yo, ¿no? No sé, esa es mi opinión. No sé si vos... A ver, lo que podría decirte para ser breve y si querés pasar a otra pregunta es, suscribo lo que estás señalando. La realidad es que la opinión de lo que tratamos de generar desde la Asociación de Fiscales en todos estos términos son de la manera más técnica posible, no involucrándonos en casos porque no es concretamente lo que nos corresponde. ¿Cuál es la reacción que tiene la Asociación de Fiscales cuando miembros de cualquier poder, de cualquier gobierno, tratan de ingerir o de tener alguna injerencia, mejor dicho, sobre alguna causa en la cual está abierta? Y entonces ahí la realidad es, nosotros llamamos a la prudencia, porque me parece que realmente, no en vano, el presidente de la República en cualquier país, pero en Argentina especialmente, tiene un valor muy fuerte en su esquema presidencialista, y yo lo resumo de una manera como diciendo, su palabra vale doble. Pero la realidad es que su palabra tiene una repercusión muy, muy fuerte, como la repercusión de la palabra de los gobernadores en cada uno de sus territorios. Entonces, la Constitución en esto es muy sabia, le dice, mire, no tome partido, no, porque esto va a ser tomado como una injerencia dentro de causas abiertas, o usted no puede restablecer causas fenecidas. Respecto del otro que señalaba vinculado al indulto, suscribo todo lo que has dicho, para no repetirlo y para no aburrir a la audiencia, que esto es así. Hay un adelantamiento de esta condición como si pudiera ser en cualquier cosa. Y por otro lado, quiero ir al inicio. Yo te agradezco las palabras que has tenido hacia mí y hacia muchos de los colegas, y lo que digo es que lo que sucedió en este juicio oral es que hace 15 días nadie tenía la menor idea de quién era Diego Luciani o quién era Sergio Mola. Y hace casi 3 años que vienen trabajando en esta cuestión. Seguramente nadie tiene la idea de quién fue Abel Córdoba en su momento, que pidió la condena de Báez a 12 años por lavado de dinero. Seguramente nadie tiene ni idea quién es Marcelo Colombo, que pidió la condena por el caso de Vudú. Todos casos extremadamente emblemáticos. Ahora, sin entrar concretamente en la sustancia del caso, que eso está en un juicio, lo que ha sucedido, debido a la envergadura de los hechos, obviamente de los personajes, pero mucho más de los hechos, en el sentido en el cual los fiscales lo interpretamos, se han exhibido 9 jornadas de manera abierta, de manera pública, se ha discutido oralmente, y lo que ha hecho el fiscal es nada más y nada menos que hacer el trabajo que se le exige. Perdón, pudo haber tenido Luciani sobre todos los acontecimientos y decir, no tengo sustancia para acusar,
porque esa es parte del deber objetivo y de legalidad que tenemos los fiscales, y haber pedido la absolución. Y claramente esto no ocurrió. Lo que hizo fue formular una fuerte acusación sobre la base de los hechos, con las personas, decir, estos hechos encajan dentro del código penal, y a partir de ahí hacer un pedido de pena. Sí, porque aparte, Obvio. doctor, sí, usted que sabe, y sería bueno para que se lo explique a la gente, que es una tarea bastante engorrosa y de investigación y de un trabajo increíble realizado, porque no es de que cualquier hecho puede encuadrar en el tipo penal. Entonces, es importante que si entró en el tipo penal es porque hay elementos suficientes para considerar de que hay que pedir una pena por un delito que fue cometido. Exactamente, y ahora vendrán entre 36 y 39 jornadas exclusivamente para la defensa, donde el fiscal no va a poder abrir la boca, y las defensas lógicamente van a tratar de demoler literalmente los argumentos de Luciani, pidiendo la nulidad parcial, la absolución, o si realmente no tienen otra forma de cómo defender, una menor cantidad de pena. Yo creo, vuelvo a decirlo, sin entrar en el detalle, porque lo he visto, no me corresponde analizar el caso, ni tampoco pronunciarme, digo, creo, una de las defensas hoy puede decir, no sé de qué se me acusa. Le podrá parecer bueno, mejor, más sustancioso o menos sustancioso, pero saben de qué tienen que defenderse, claro, concretamente. Claro, y ahí... aparte una cosa más. Claro, ¿sí? Lo que pasa, digo, es muy claro lo que decís, y es bueno que la gente esto lo sepa, que si no hubiera habido lo que se llama en la jerga caso, no hubieran podido acusar, pero realmente, y esto lo digo yo por mi cuenta y riesgo, las pruebas son tan demoledoras que un delito de actividad como en la asociación ilícita creo que aparece palmariamente demostrado, o sea que va a ser muy difícil poder rebatirlo, porque el trabajo que hay que rescatar, que es el trabajo de equipo, 13 personas que ni conocemos sus nombres, fueron el aporte, el apoyo logístico que tuvieron en todos estos años. O sea, Jorge, para tratar de explicar, me parece que por ahí sea interesante para la audiencia que es una asociación ilícita. Como ustedes señalaban y hablaban en algún momento, el código define qué hechos de la vida humana son delitos. Entonces, cuando hay 3 o más personas, cuando esas personas permanecen en el tiempo, cuando esas personas tienen definido un rol y cometen una indeterminación de delitos, esto es, una gran cantidad de delitos diferentes, obviamente con un mismo fin, eso es una asociación ilícita. Entonces, han salido críticas que la gente puede ser que tenga dudas, diciendo, todo un gobierno elegido de manera democrática no puede ser una asociación ilícita. Y yo creo que casi suscribiría debajo esta afirmación. Pero el problema es que en este juicio, o en algunos otros juicios, no se está juzgando a todo un gobierno. Lo que se está juzgando es un grupo de personas con una conducta de un área específica, con capacidad de decisión para desarrollar esa maniobra, y que respondían a una cabeza que daba las órdenes. ¿En cuántas oportunidades? En las veces que fuera suficiente. Podría ser en una, podría ser en 2, como hay parte de la prueba, y yo me meto más que en eso. Ahora, para ser claro, no se está juzgando todo un gobierno, se está juzgando un área muy específica, con mucho poder, es cierto, y con mucho poder de asignación de todos los recursos monetarios del Estado para la construcción de la obra vial, asignada, en este caso, a una sola compañía. Entonces, esta cuestión, digo, también técnicamente que fue lo que hizo Luciani, que esto que yo digo de esta manera tan abierta, ¿sí?,
lo ha llenado de elementos de Sí. prueba. Doctor Rívolo, Jorge seguramente va a querer saber, porque sabemos que el lunes empieza otro tema que también es muy importante, porque tiene que ver con la ética, tiene que ver con la decencia y tiene que ver con lo que debe hacer un funcionario público y, bueno, va a ser la indagatoria a Nilda Garré el día lunes, ¿no? Justamente usted que en 4 oportunidades había pedido que Nilda Garré fuera a declarar y una causa que viene desde el año 2013, recién ahora tenemos la posibilidad de que Garré declare. Me gustaría que nos dijera cuáles son los puntos fundamentales sobre los cuales tiene que responder Garré y por qué se la llama indagatoria. A ver, primero voy a ser muy breve porque yo lo que no acostumbro mucho es hablar de causas en trámite. No, pero aparte, primero porque yo soy absolutamente partidario del derecho de defensa, pero bueno, obvio, es conocido que mientras mantenía un registro de la propiedad automotor, mantenía otros trabajos para el Estado como diputada nacional, embajadora, ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una provisión de percibir 2 salarios al mismo tiempo por parte del Estado. De ahí que nosotros digamos que, bueno, en este sentido hay una incompatibilidad de esto. Costó mucho desde el punto de vista de que siempre los jueces fueron requiriendo más prueba, se fue subiendo para la Fiscalía el estándar probatorio, y bueno, creo que en esta oportunidad, finalmente, el lunes se va a concretar este acto de defensa por parte de la ex ministra, de la ex diputada, de la ex embajadora, relativo a esta imputación que nosotros estamos haciendo de, bueno, por qué hubo este doble percibimiento de dineros del Estado. Claro, también la ex jubilada, aparte de ser la ex jubilada, discúlpame Jorge, la beneficiaria también de la reparación por desaparecidos, más siendo en su momento ministra, ¿no? O sea, más, las percepciones que tenían realmente eran todas incompatibles según el criterio de la ley, no es el criterio ni mío ni del fiscal, que obviamente. Para cerrar, Jorge, me gustaría que charlaran estos 2 minutos que quedan. No, nada más que para agregarle a esto que nosotros tenemos cuando asumimos como diputados la incompatibilidad del ejercicio profesional, excepto cuando uno tenga que actuar o litigar en causa propia. O sea que independientemente, aparte que obviamente el tipo delictivo a mi juicio se configura a partir de que recibe 12 monumentos por parte del Estado, está el hecho que hay una incompatibilidad muy seria de litigar, de ejercer su actividad a cargo del registro. Los mismos escribanos, yo tenía una compañera de la Cámara que era escribana y que no ejercía su profesión de notaria porque era absolutamente incompatible. No, yo simplemente no quería dejar pasar la oportunidad nuevamente de agradecer la labor que muchas veces la justicia, que está bien, la justicia tendría que quizás a lo mejor haber una reforma realmente auténtica para consagrar principios de serenidad, oralidad, etcétera, pero no los mamarrachos que nos quisieron imponer, sesgados exclusivamente por el faro de la impunidad de Cristina, pero agradecerle a Carlos Rívolo en nombre de la gente común que la labor que vienen desarrollando, porque yo entiendo que no puede haber nunca ni desarrollo económico ni equidad social sino sobre la base de una república basada en la legalidad y la decencia. Entonces me parece que esto es lo que yo quería dejar como un reconocimiento para la labor que hacen los buenos magistrados, que son la gran mayoría, por cierto. Recuerdo, para ya despedirlo a Rívolo, que también fue quien investigó a Vudú. Así que con toda la fuerza del Estado y el equipo de propaganda que tenía el Poder Ejecutivo, ahí Rívolo solo contra todo eso, ¿no? Fue un momento, perdón, solo para terminar, fue un momento muy complicado porque ustedes recordarán cuando se habla de pelotón mediático y judicial, fueron casi las mismas palabras que el ex vicepresidente Vudú mencionó en aquella conferencia en Semana Santa desde el Senado, y eso le costó la cabeza a quien era entonces el Procurador General de la Nación.
Y estas son las injerencias que llamados a frenar, porque no hay forma de representar los intereses generales de la sociedad, que esto es lo que nos hace a nosotros la Constitución y se nos impone como mandato, si no tenemos una fortaleza de independencia absoluta y de autonomía en el ejercicio de la función. Parece muy discursivo, parece realmente esto muy sencillo, pero esto es exactamente lo que nosotros entendemos. Y de ahí el comunicado que sacó la Asociación de Fiscales, que tiene un riesgo muy cierto hoy en día. Muchísimas gracias, doctor Rívolo. Un placer hablar con usted y gracias por su tarea. No, Gracias, por favor, de ninguna Carlos. manera. No, muchísimas gracias, María Luján, gracias, Jorge, y que tengan una buena tarde. Muchísimas Gracias a vos, Carlos. También. Bueno, Jorge, te estamos esperando, 17:31 minutos y en segunditos volvemos. Vamos ahora al informativo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Siendo las 17:34 minutos, comenzamos nuestra segunda media hora aquí, entre ustedes y nosotros. Jorge, a ver, querido, pero llegame de una vez. El fin de semana, mira, hoy me dejaste plantada, porque nos íbamos a encontrar a tomar un café. Que la gente sepa que a mí me dejó plantada el doctor Jorge Enríquez. A mí. Está tremendo, tremendo. El fin de semana el teléfono me lo desconectó. Dijo, no, esta no me la banco más. Y dijo, no. Y ahora no llega este hombre. ¿Qué me estás haciendo, Jorge? Por Dios. No, es que lo que pasa es que me estás haciendo quedar pero también, te digo, van a decir, primero es poco caballero lo que hace, y segundo, tiene pretende ejercer una suerte de patriarcado, que él hace lo que quiere, y no es así. El fin de semana no descolgué el teléfono, usted no me llamó. Estas cuestiones particulares no las ventilemos en público. En segundo lugar, hoy le dije que andaba tan detonado con actividades que no podía
tomar un café, que hubiera sido para mí todo un gusto. Hoy que iba al colegio de abogados, Jorge, justo, digo, me encuentro con vos. No importa, somos amigos hace más de 20 años, o sea que esto es moneda corriente entre nosotros. Yo no puedo, él no puede. Vivimos desencontrados. En realidad la radio es la que nos junta más que otra cosa. Sí, la radio, exactamente. No, igual hablamos. Hablamos todos los días. Que la gente no piensa que yo soy un cruel, que que te vuelvo al teléfono. Todo lo contrario. No, mira, acá las únicas crueles somos Viviana y yo, que somos las que volvemos locos a todo el equipo. Así que... No, pero no, de ninguna manera que la gente no se lleve una opinión equivocada de mí. Ya estoy estacionando, así que... Bueno, en minutos estás acá. Te cuento que yo lo tengo a Daniel Artana. No sé si vos llegás a la nota o te quedás conectado. No sé cómo vas a querer hacer. Pero bueno, es un placer tenerlo al doctor Artana con nosotros. ¿Cómo le va? María Luján Batallán, el doctor Jorge Enríquez, lo estamos saludando. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, aquí ¿Qué tal, estamos. Daniel? Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Comenzás vos, Jorge? Y lo que pasa es que los dos temas hoy más convocantes son el juicio de Realidad, donde Cristina pasó a tener un papel protagónico haciendo esta suerte de stand-up que hizo ayer, que no influyó para nada en la cuestión judicial, porque fuera de todo, o sea, como decimos los abogados, el juicio es lo que está en el expediente y nada más, después todo lo demás está pintado. Pero el otro tema tan importante es que mientras se hablaba, acá subía significativamente el dólar blue, o sea que a veces pienso que esto que hizo ayer no toma dimensión de las palabras de un vicepresidente. Y entonces la primera pregunta que se me ocurre hacer a Daniel es cómo está viendo este momento, el soplo que uno pensaba que iba a ser un aire fresco con la llegada de Massa. Yo nunca lo pensé, pero bueno, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Pero después, con un tipo serio como lo tenía Gabriel Rubinstein, la verdad que lo tenía, pensamos que la cosa iba a mejorar, y creo que vamos en caída libre, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el nuevo equipo económico está avanzando con algunas medidas, veremos qué es lo que puede concretar, tendremos que ir viendo también cuál es su convicción, pero han empezado a tratar de ordenar lo fiscal, que estaba bastante desordenado. Ahí hay muchas dudas respecto a lo que van a hacer, pero bueno, han dado una señal y con el tema de tarifas han dado una señal, y ahora con un ajuste de caja que ya empezó a operar en lo que vimos en los resultados que se conocieron ayer del mes de julio, ¿no es cierto? Que eso es previo al equipo pero bueno, ya se empezó a ver un ajuste de caja. Eso no es necesariamente bueno, porque vos podés cortar la caja sin pagar, que es lo que un poco ha pasado el mes pasado, pero marca alguna señal por la preocupación del déficit fiscal, digamos. Después ha habido una postergación de los vencimientos de deuda en pesos, que le da un poco de aire. Ahí había acumulación de vencimientos, pudieron patearlos para el año que viene. No resuelve el problema, pero por lo menos le da espacio. Y después el tema que viene más demorado es el tema del sector externo, ¿no? Porque todavía no tenemos detalles de los ripos, no ha funcionado este dólar campo, que tratan de motivar al campo a que liquide algunas toneladas de soja adicionales, y lo único que hay ahí es algún anuncio de que se concretaría en la brevedad desembolso de organismos internacionales. Y digo, este es un tema central porque hoy lo más urgente es la escasez de reserva del Banco Central y la brecha cambiaria, ¿no?, que sigue en niveles estratosféricos. Claro. Artana, por otra parte, sabemos que estuvo Sergio Massa reunido con la mesa de enlace, fue una reunión sorpresa a último momento. ¿Trascendió algo de lo que sucedió hace un rato? La verdad que no sé, yo no me manejo por trascendidos, o sea, espero que salgan las noticias y ahí eventualmente las podemos analizar. Las puede analizar. Supongo que estarán buscando alguna solución después de que las autoridades del área reconocieron que el dólar soja
que había sido propuesto por la ministra anterior no había tenido mucho resultado en la práctica, ¿no? Por otra parte, vemos de que hay restricciones a las importaciones, volvió a salir un listado de las restricciones y demás, y son restricciones a productos básicos que son necesarios para poder seguir haciendo funcionar la economía, porque todo tiene un insumo importado. ¿De qué manera piensa que van a poder resolver esto? ¿Y quiénes son los genios que se les ocurre cosas de decir, bueno, por ejemplo, las placas para computadoras restringimos el ingreso al país? Mira, a mí me parece que cuando uno entra en estas medidas así cuantitativas, un poco flota en la pregunta suya, ¿no? Es el Estado o algún funcionario cree que sabe más que el que realmente es experto en el sector, y obviamente eso va a generar problemas. Pero bueno, es un banco central que no tiene, o un gobierno que no tiene divisas, y por lo tanto empieza a recurrir a estas medidas que obviamente tienen un impacto, porque la persona que necesitaba cambiar la placa, para usar el ejemplo que usted no la va a tener menos o le va a salir más cara, y después, bueno, en realidad empezamos por algunos bienes, y el riesgo ahí es que empiecen también a generalizarse estas cosas, y eso termina resintiendo el nivel de actividad económica, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que hacer acá es generar, porque usted fíjese que todo esto está ocurriendo en un año con exportaciones récord. O sea, este cuento oficial de que no hay dólares hay, el que no los ve es el Banco Central. Entonces el problema no es que el sector externo argentino está funcionando mal, lo que funciona mal es la brecha cambiaria que hace que sea un deporte nacional tratar de sacar el dólar barato al Banco Central. Claro, evidentemente, pues si seguimos con esta brecha de donde... ¿Cuánto está el dólar oficial? ¿100 y pico? Alrededor, un poquito menos de 140. Claro, 130 y pico. Obviamente todo el mundo, yo también, si importara algo lo haría ese dólar. Es lógico, pero evidentemente hay una falla en la estructura económica, ¿no? De cómo arman las medidas. Por eso, miren, yo le he estado diciendo con algunos colegas de ustedes en estos días que si uno quiere mirar cómo va evolucionando el plan de masa, no hay que mirar la brecha, que la ven todos los días, y qué pasa con las reservas del Banco Central. No hay plan, sería. No sé si no hay plan hay, por ahí hay algunas ideas, no sé si llamarlo plan, pero la pregunta es que acá había varios frentes complicados. Uno era lo fiscal, que había generado un desborde monetario, eso han dado alguna señal, veremos si la pueden cumplir, y después estaba el tema cambiario como temas urgentes. En este todavía no tenemos avances concretos. Es cierto que el Banco Central dejó de perder divisas todos los días, como venía perdiendo hace unos 10 días atrás, ha empezado a comprar algo, pero está en una posición muy delicada de reserva. Ya lo creo. Artana, claro. Sí, Jorge. Perdón, no decía... Es claro que la pregunta mía, Daniel, es qué margen de maniobra puede tener el gobierno para aceptar la implementación de medidas que urgen, como por ejemplo achicar el tamaño del Estado, bajar la presión impositiva, reformar leyes laborales, congelar el gasto público, congelar las vacantes del Estado. ¿Qué margen de maniobra un gobierno que se ha acostumbrado a gastar más de un gobierno? Una izquierda que tiene el kirchnerismo fuertemente populista, que es gastar más de lo que recauda. Entonces, ¿qué margen tiene, qué margen le da concretamente Cristina Lacampo del Instituto Patria para hacer lo que hay que hacer? Que es doloroso, que dice la gente, es doloroso, pero que es necesario hacerlo, porque 70 años de fiesta se pagan en el momento. A mí me parece que, primero, esta es un gobierno que no cree en la reducción del tamaño del Estado. Al contrario, cree que el Estado tiene que aumentar de tamaño. Lo que está haciendo ahora es, por ahí, entender a una cuestión que tampoco entendía una parte del gobierno, que si uno tiene 100 no puede gastar 120, porque el pagar 20 con emisión monetaria genera problemas. Eso, aparentemente, el equipo económico que ha asumido ahora lo entiende. Hay una parte de la política, del espectro político kirchnerista, que todavía no lo entiende eso. Pero por lo menos le han dado luz verde, tiene este equipo económico luz verde para reducir esto. Lo que pasa es que está actuando tarde, porque esto es como cuando uno tiene un problema, lo ideal es atacarlo a tiempo, y el gobierno sufrió en la primera parte de este año las consecuencias del plan Platita del segundo semestre del año pasado, que se armó para tratar de influir en la elección. Además perdieron la elección, con lo cual están en el peor de los mundos,
Y bueno, y hoy están tratando de ordenar tarde, después de haber desordenado las cosas fiscales tremendamente en el segundo semestre del año pasado. Si hubieran evitado ese jolgorio, bueno, probablemente hoy la situación sería distinta, ¿no? Pero bueno, o sea, primero, uno no los ve hacia el lado que tienen que ir en materia de reformas estructurales, no creen que hay que achicar el Estado, no creen que hay que bajar impuestos, de hecho los han subido. Ha sido uno de los pocos gobiernos del mundo que subió impuestos durante la pandemia. Claro. Subió impuestos cuando asumió, el impuesto país, suba de retenciones, y fue subiendo algunos impuestos durante la pandemia, y hoy cuando les falta plata, lo único que se les ocurrió, dado que fracasaron, no tienen el número para este impuesto llamado a la renta inesperada, es aumentar los anticipos de ganancias de una parte de las empresas argentinas, de dudosa legalidad esta medida, digamos, pero bueno, eso será cuestión que se dirimirá en los tribunales, yo mucho no puedo opinar sobre eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad es siempre subir impuestos, y cuando uno va y mira la eficiencia del gasto, es muy mala, ¿no es cierto? Lamentable. Si uno tuviera un gasto eficiente, por ahí toleraríamos los impuestos, pero sí, la verdad que los servicios públicos son de una calidad muy mala, ¿no? Pésima. Y la semana que viene vamos en camino a que en diputados, el día miércoles, se vote un nuevo aumento de impuestos, por supuesto, junto con el cambio a votar en contra, y un nuevo pacto fiscal que va a permitir nuevamente el jolgorio para las provincias, ¿no? Y además es inexplicable cómo las provincias, los diputados y senadores que representan a las provincias, o el pueblo de las provincias, se suben a esto de aumentar impuestos que no son coparticipables. Claro, como compensación le van a dar la posibilidad de que aumenten ingresos brutos, y creo que esto va a generar nueva presión tributaria y más inflación, ¿no? Eso es lo lamentable, que no se logra entender. Y no se logra entender, Daniel, porque yo te escucho hablar a vos, a López Murphy, a Cayanoji, a una cantidad con un sesgo más o menos semejante, y la tienen tan clara. ¿Y cómo puede ser que esta gente no la tenga clara? Si toma 2, 4. Claro. Bueno, pero ahí lo que está pasando es que en su momento se firmó con las provincias un pacto fiscal que le ponía un límite a lo que podían hacer con ingresos brutos. Durante la emergencia, el gobierno actual flexibilizó ese pacto, y ahora lo que van a hacer es moverse en sentido contrario, les van a permitir que suban ingresos brutos. A mí no me parece una buena medida, pero ahí hay que reconocer también que una parte de la que hoy es oposición aparentemente votaría para que eso ocurra, porque en diputados el gobierno no tiene el número para avanzar con eso. Pero ha habido algunos legisladores, hoy gobernadores de la oposición, que aparentemente votarían. Veremos la semana que viene qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Pero el problema ahí es un poco más generalizado, no es que uno puede cargar las tintas contra el gobierno nada más. Ahí aparentemente una parte, por lo menos, de la política está dispuesta, o sea, esta solución de subir impuestos, de matarnos con impuestos, le encanta, ¿no? Es la solución fácil. Yo lo sufrí siendo diputado, lo sufrí en carne propia, que mientras yo estaba votando en contra, había dentro de nuestro espacio algún diputado que decía, bueno, pero mi gobernador no me pide. Lo mismo pasó con el presupuesto, y lo mismo pasó cuando nos rebanaron una parte de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos vieron más el interés localista, el interés provincial, el interés general. Yo no sufrí esto en carne propia, así que veo que también se puede llegar a dar eso. Espero que esta vez la oposición vote mucho más galvanizada y frente a esta locura, ¿no? Claro. Artana, para terminar, una consulta, porque quienes nos están escuchando en este momento, nosotros hablamos de parámetros macro, en definitiva, pero seguramente que la gente quiere escuchar qué hace, porque no le alcanza el dinero, porque la inflación no tiene visos de que vaya a pararse por otro lado, y también vemos que al no alcanzar el dinero, la calidad de vida es peor. ¿Qué debiera hacer la gente como para decir, resguardarse y defenderse de esta situación? Bien, es muy difícil defenderse de la inflación, porque la inflación nos complica a todos los que tenemos, dependemos de un salario, dependemos que ese salario se mueva, mientras nuestra capacidad de gasto cayó, y el que tiene alguna capacidad de ahorro también cayó eso. Entonces, en definitiva, en realidad lo que uno tiene que lograr como sociedad es volver a tener un país que no tenga inflación, que Argentina lo tuvo en algún momento de su historia, no es que estamos condenados a vivir con inflación. Pero bueno, requiere un conjunto de políticas económicas que este gobierno
acompañar. Después, obviamente, en la realidad de cada uno de nosotros, si usted mira lo que ha pasado con los salarios ajustados por inflación, han caído, ahora en alguna medida están más o menos acompañando la inflación, pero cuando se acelera la inflación, como pasó en el mes de julio, corren de atrás. Entonces uno tiene una merma, después la recupera, pero en esa cuestión siempre viene corriendo de atrás. O sea, en realidad lo que uno tiene que tener para resolver el problema es que no tiene que tener inflación. Mientras hace inflación es muy difícil para los asalariados, para los jubilados, para todo lo que tenemos de un ingreso fijo, poder mantener nuestro nivel de vida en un momento en que no había inflación. Claro. Bueno, Artana, no sé, Jorge, si te queda algo más para agregar, pero me parece que fue bastante claro el doctor Artana respecto a que no hay, por lo menos en el futuro inmediato, una solución, ¿no? para nosotros, los que vivimos en esta república. No, simplemente agradecerle que con la claridad meridiana con la que siempre expone, sirve para que la gente realmente conozca la profundidad del problema y que la solución está. Pero lo que pasa es que hay que tener las agallas para poder tomarlas, y bueno, uno escuchando a Daniel, por lo menos es un soplo de esperanza, ¿no? Porque dice gente que piensa bien. Gracias, Daniel. No, les agradezco a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Era el doctor Daniel Artana con nosotros. 17:51 minutos, Jorge. Ya estamos... No, para. Cada vez que voy a bajar del coche, me interrumpís, y entonces tengo que dejar el coche, porque no puedo estar manejando y hablando por más que tenga manos libres. Claro. Entonces, te pido que no me sigas maltratando, porque sobre todo porque voy a ir a la oficina de violencia de género, que también existe para el hombre. ¡Wow! No, bueno, me va a venir acá con una pancarta, me va a hacer gremialismo acá en la radio. Te voy a hacer un piquete, porque realmente, viste, esto ya no, es tremendo. Si hubiera cometido una falta muy grave. Sí, bueno, llamala a Donda, te paso el teléfono si querés. Bueno, es como, viste, cuando el marido llegaba tarde, que la mujer lo esperaba con el palo de amasar. Bueno, creo que vos no hagas lo mismo. Ay, Dios mío. Bueno, ahí estoy, ya llego. Bueno, Chao. dale. Chao, te esperamos. 17:52 minutos. Y bueno, entre las noticias que tenemos, que yo les iba comentando, que comentábamos recién con Jorge, que ya está llegando, ¿no? Cuando mencionábamos el tema del indulto con Rívolo y demás, hay también otros personajes que en este momento se están sintiendo un poco dudosos. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández parece que tiene dudas no solamente políticas, sino jurídicas respecto del indulto. Yo veía, y lo dije acá con Jorge en el programa, cómo se militaba la posibilidad de un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, y realmente me parecía que esto ya viene, esta es otra, porque siempre es de a poquito van interponiendo distintos mensajes, y uno de los mensajes que llegó, bueno, era primero Sergio Massa, que iba a ser ministro de Economía, y bueno, sucedió. Y el tema que les adelantamos acá también tiene que ver con esta militancia del indulto. Por lo tanto, estemos atentos, ¿no? Porque una figura tan restrictiva y una figura que en definitiva tiene sus luces y sus sombras, no puede ser utilizada así como así. ¿Qué más? ¿Van a seguir los indultos? Bueno, sigamos con Lázaro Báez y con José López y con todo. O sea, es de locos. No puede ser que se cometa un delito común, porque esto es un delito común, y que se considere que puede llegar a ser susceptible de indulto. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. La facultad es del presidente, existe la facultad presidencial de hacerlo, y veremos qué es lo que sucede de acá para adelante. Ahora, antes de irnos a la pausa, les voy contando que asumió Walter Correa como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. En un acto, como siempre, toda la parafernalia, militantes rentados, banderita, marchita, toda la historia. Walter Correa asume, ya envió advertencias a los empresarios. O sea, pensemos que ya está advirtiendo a los empresarios. ¿Advirtiendo de qué? Que si ya no pueden más los empresarios. Y después
Omar Plaini, una frase pero tan linda, que también, ya que hablaba Jorge de el tema de violencias, no, decir cuando asume Correa, Omar Plaini, por fin un negro, realmente el líder de los canillitas es abominable que tenga en su lenguaje características de este tipo para mencionar a quien va a ser ministro o para mencionar a nadie. ¿Cómo va a decir por fin un negro? A ver, ¿qué les pasa? Están muy mal de la cabeza. ¿Cómo segmentan y profundizan grietas? O sea, el que tiene un color de piel blanca, el que tiene un color de piel más oscura, como si no fuéramos todos iguales. Es una locura que se diga de semejantes barrabasadas. Y lo peor de todo, que no haya consecuencias en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de un líder, como es el líder de los canillitas. Bueno, lo deben votar en su gremio, lo lamento por quienes aportan, ¿no?, al gremio en sí. Pero es realmente terrible. Kicillof lo mencionó a Correa como es el primer trabajador sindical que asume en esta cartera. Te digo, generalmente no significa que quien asuma la cartera que sea sindicalista vaya a defender el salario. ¿Por qué lo digo? Porque quienes no defienden el salario y quienes permanentemente salen, y ayer lo dijo la vicepresidenta, porque cuando empiezan a nombrar los 12 años, empieza a hacer enumeraciones. Una de las enumeraciones fue la del salario. Y si hay alguien en este país que está permanentemente en detrimento del salario, es este gobierno. Así que atención, ¿no? Y siempre vendiéndonos gato por liebre. 17:56 minutos, en segunditos nada más, ya estamos con Jorge Enríquez en el piso, 23 grados 3 décimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, hoy estamos para el cachetazo, no mandoné al operador, el productor, yo te digo que vengas. Ay, sí, dice, no me pega. Todos nos retan hoy, Jorge, bienvenido, llegaste. No, todos nos retan, no, vos me retas a mí. Bueno, ese es otro tema. Pero no, escuchame, es una cosa seria esto. Ay, Dios mío, bueno. Un gusto tenerte acá, estar a tu lado. Así seguimos con el programa. No me retrasa, claro que las 2 veces tuve que parar el coche, por eso me demoré, ¿eh? Y bueno, usted tiene que cumplir con su deber de trabajo, así razón. Que no me cumple, me llega tarde, bueno, querido, tiene que cumplir. ¿Tenemos algún minutillo para...? ¿Sí? ¿Lo mandamos más adelante, Osvaldo? Entonces puede hacer una columna, ¿no? Y sería bueno, ¿no?, que dijeras algo, sobre todo después de un comunicado
que enseguidita les vamos a contar qué dijo la portavoz del gobierno que convocó una conferencia. Ya empezamos mal. Es que yo te convoco una conferencia de prensa. Pero y ¿qué hago? Claro, hablo yo, te leo un comunicado y te digo chau, bye. ¿Qué es lo que pasa acá también? Bueno, es lo que pasa acá, pero acá te lo tenés que bancar. ¿Cómo? Acá que te dicen que hables al micrófono. Bueno, hablamos al micrófono. Sí, estoy hablando al micrófono al aire, pero la miro a ella por una razón de cortesía. ¿Qué querés, que me siga retando? No, pero lo que yo decía era que lo que vos decís, que la portavoz convoque y después no permite hacer preguntas. No, leyó un comunicado de algunos presidentes de América muy preocupados por esto que llaman el lawfare, lo que llaman también una impeachment, una destitución, que dicen que yo no la veo, la destitución, la posibilidad ahora de esto. Esto lo dicen ellos, ¿eh? Esto lo dicen ellos. O sea, ellos van, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando decíamos que ellos van mechando cosas? Decíamos, mirá que están militando a Massa como ministro de Economía, mirá que están militando el indulto, hablan de indulto. Ahora nos van y salen con el impeachment, la destitución, ¿no? Digamos... siempre van metiendo cositas y estas cositas son las que después hacen, ¿no? Seguro, porque aparte los que firman este documento son AMLO, el presidente de México, López Obrador, lo firma también el señor presidente de Bolivia, lo firma Arce, creo que es, ¿no? El presidente de Ecuador recientemente electo, Guillermo Petro, y nadie más, o sea que no lo están firmando, podría ser Boric, pero aparte hacen una distinción porque están hablando todo el tiempo de derechas, y hay un estudio que lo estoy buscando, yo guardo tantas cosas acá que me gustaría tenerlos, prometo, para que no me retes, la próxima clase lo traigo, que es que la gran mayoría de los juicios de destitución, que procedieron o no, fueron a gobiernos que se tildaban de derecha. O sea que esto no es cuestión ni de derecha ni de izquierda, esto es cuestión de delincuentes. Y la señora Presidente queda demostrado claramente que era la jefa de una asociación ilícita. Y es bueno rescatar esto porque hoy yo lo escuchaba hablar a Zaffaroni con este gurú que es, como un día dijo un amigo mío, un alto funcionario del gobierno nacional, que me dijo... del gobierno de la ciudad, mejor dicho, que fue diputado nacional también, que me dijo, Zaffaroni es un encantador de serpientes. Porque la verdad, yo lo tuve de compañero en la Convención Constituyente de Buenos Aires, y estábamos en dos bloques distintos, él estaba en el Frente Grande, yo en la UCR, y realmente es una persona que cuando uno habla con ella, es realmente una persona que tiene su potencial jurídico importante. Sí. Yo por lo menos a mí me tocó estudiar con los libros de él y realmente, o sea, hay un sentido de lo que es el tema de la pena, bueno, el del derecho penal estamos hablando justamente, y demás, que fue traducido a varios idiomas y qué sé yo. Una cosa no quita la otra y las realidades de todos los países no son los mismos. Puede servir muchísimo lo que él dice y lo que él pregona en Dinamarca, pero no es lo mismo el conurbano bonaerense, con todo el respeto que me merece Dinamarca. Por supuesto, y el conurbano bonaerense. Hablo por vos. Finlandia no tienen, las cárceles no tienen ni rejas, ni puerta de entrada ni de salida, pero todo el mundo sabe que se tiene que portar bien. Ahora, ¿por qué voy a esto de Zaffaroni? Porque Zaffaroni tiene una historia personal muy fea, y la voy a contar. Zaffaroni juró 2 veces, las 2 veces que fue magistrado, juró por el estatuto en un caso del gobierno de la Revolución Argentina y del proceso de organización nacional. Esto es, las 2 veces que fue este adalid de los derechos humanos, este adalid de la República, tiene en su mochila esas 2 máculas. Juró no por la Constitución Nacional, sino que juró por estatutos revolucionarios. O sea, hablando mal y pronto, se sentó en la tapa del piano sobre la Constitución Nacional, porque realmente no creía en eso, porque era más ambición la que tenía de ser juez, de ser magistrado, que de trabajar por la República.
Y después analicemos la cantidad de veces que, siendo ministro de la Corte Suprema, concurrió a los acuerdos. Cuando no estaba dando cátedra en Alemania, que es un gran cultor del derecho penal germánico, estaba en Costa Rica, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que las credenciales que tiene en términos personales y profesionales y políticos no son de los más destacadas, por cierto. Pero vamos a otro tema. Él ahora dice que no está comprobada la asociación ilícita. Caramba, porque dice que no podía tener una noción de lo que estaba sucediendo en los estratos inferiores del Estado, Cristina Elizabeth Fernández. Entonces, el juicio a las juntas no se pudo haber llevado. Porque también una argumentación que tenían los comandantes en jefe es que ellos no firmaron ninguna orden, ni de tortura, ni de desaparición de personas, ni de secuestros, ni mucho menos de fusilamientos o aplicación de la ley de fugas. Entonces, con ese mismo criterio, ellos no tenían un conocimiento directo, no firmaron ninguna orden. Acá es el mismo argumento que utilizan con Cristina. Y hay algo que es fundamental, que es la infracción de deber. La infracción de deber, que justamente nace en el derecho penal germánico, nos indica que aquel funcionario que está, por más que esté a un nivel muy alto, no puede ignorar lo que se llama la infracción de deber, que son los deberes que se encuentran a su cargo. ¿Y cuáles son esos? No vengan con el ejemplo del jefe de gobierno que no puede ser, que tendría que tener el control y que podría ser condenado por la mala praxis de un médico en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, o de cualquier lugar del país. Porque no es el mismo caso, porque no tiene un control, ni tiene la obligación, ni la responsabilidad de ejercer lo que los abogados llamamos la culpa invigilando, pero sí un presidente de la República, como en el caso de la Junta de Comandantes, no podían ignorar lo que estaba sucediendo, porque aparte estaba dentro de la esfera del conocimiento de ellos, porque acá la matriz no fue que como apareció como un hongo después de la tormenta, sino de que fue orquestada desde un principio, como en aquel caso también fue orquestado desde un principio las actividades y lo que fue el denominado terrorismo de Estado. Entonces las cosas pongámoslas en su punto, porque la ley es una vara rígida para todos. Si en aquel momento se condenó, y yo no estoy, todo lo contrario, estoy avalando el fallo de las juntas, el fallo de la Cámara, el fallo que condenó a los integrantes de las distintas juntas militares. Lo estoy avalando. Me parece que la tarea que realizaron esos 6 jueces, como el fiscal Estercera y el fiscal Moreno Campos, y los jueces Arrañán, Gilavedra, D'Alessio, Valargaraos, etcétera, fue impecable. Así, de este mismo modo, digo que lo de Luciani y lo de Mola y lo de todo su equipo fue también impecable. O sea, no hay que medir con 2 varas distintas, doctor Zaffaroni. Si uno se tiene que colocar en el fiel de la balanza, no me hablen más de que esto es arrasar con las instituciones de la República. Ese cuentito me lo hicieron a mí cuando yo fui el fiscal que lo destituyó Ibarra, y me decían que era, y me enchastraron todo el frente de mi casa poniéndome Enrique 100% golpista, el primer golpista del siglo XXI. Y esto es mentira. ¿Saben por qué? Porque el juicio político es una herramienta, como en impeachment, en el derecho, en otras legislaciones, es una herramienta con la que cuentan los estados para poder destituir un jefe de gobierno o a un presidente de la República cuando tiene inhabilidad moral para el ejercicio de su cargo o cuando ha cometido delito doloso en el ejercicio de sus funciones. ¿Es un juicio de naturaleza política? Sí, por supuesto. Pero no está en el Museo de la Arquitectura Constitucional, no forma parte de la arqueología del derecho constitucional, está vigente. Entonces no vengan con esa historia de que se quiere conculcar, como dice Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y el presidente de Bolivia, Luis Arce, que dicen que se está violando el derecho, se está violando la democracia en la Argentina, que se está arrasando con la República. ¿De qué República me están hablando? No fue juzgada por un tribunal
de la sanidad pública como en la Revolución Francesa, donde tiene todo el derecho de ejercer la defensa, lo dijo bien Rívolo. Ahora vienen los alegatos de la parte de los actores, que son 13 actores. No es solo ella, la señora Cristina Elizabeth, que se cree el ombligo del mundo. Hay 12 más en esa causa. Hay 12 personas más. Lo que pasa es que las otras 12 personas no salen a cacarear por los medios de comunicación y a generar ese stand-up ridículo que hizo ayer y que podría comentar algunas de las cosas que dijo, como por ejemplo ensuciar la memoria de su marido. Su marido no era ningún santo, pero no es ella justamente la que va a manchar la memoria de él cuando dice, fíjense ustedes, realmente qué miserabilidad. Dice que Mañeto iba a la Quinta de Olivos y quiso un negocio monumental con la fusión de Cablevisión. Cuando habla de los WhatsApp, claro, siempre los empresarios que han realizado obras públicas, como se demora el Estado en sus pagos, muchas veces incluso han tenido que ir a la quiebra. Entonces es muy lógico que empresarios como los que aparecen en esos WhatsApp le estén reclamando, dicen claramente, ya está el certificado de obra, está aprobado, hice el tramo que debería hacer, ahora páguenme porque si no voy a tener que entrar en quiebra, en rojo con el pago de los salarios. Era muy común eso. Ahora fíjense una cosa, no aparece ninguno en el cual Lázaro Báez le está pidiendo a José López que le acelere el pago. ¿Por qué? Porque José López tenía con Lázaro Báez un canal preferencial y porque además no hablaban ellos dos, sino que lo hacían a través de los secretarios, por un lado de Cristina Elizabeth Fernández y por el otro lado, cuando fueron las famosas 100 cuadras de Río Gallegos, a través del secretario o asesor jefe de Máximo Kirchner. Entonces que no venga a tratar de desvirtuar la verdad, porque la verdad es una sola, para los abogados es la que está en el expediente, que se defienda donde se tiene que defender, que es en los estrados judiciales, y no hablando frente a una cámara de televisión o generando lo que generó ayer con esa, como le decía yo, ese stand-up. No se defendió, simplemente atacó a Macri, simplemente atacó a los empresarios, simplemente hizo lo que está acostumbrada a hacer. Cuando no tienen argumentos, dicen lawfare, salen corriendo por los pasillos diciendo lawfare. Terminado el proceso, el artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación es muy claro. Terminado el periodo de pruebas, alegan las partes, y ahí pueden hacer la réplica que se debe limitar a refutar los argumentos de la otra parte. Ahí cuando refuten los argumentos de Luciani o de Mola, no van a hablar Luciani y Mola, van a hablar los abogados de los distintos encartados. Y acá cuando me dicen, para terminar, cuando me dicen no hay una relación directa, sí, hay una relación directa, hay una relación absolutamente directa, porque las pruebas se valoran, se tasan, hay pruebas indirectas que pueden suplir a las directas. Nadie va a encontrar en un cohecho que el instrumento generador del cohecho se firmó ante un escribano público. Los indicios, acá es lo fundamental, y los indicios no se cuentan, como dice un viejo adagio, sino que se pesan, pero cuando la cuenta es muy grande, terminan siendo pesados. Cuando se trata de presunciones que son graves, precisas, concordantes, ahí ya no hay tutía. Y acá es lo que durante 9 jornadas Luciani y Mola nos mostraron, que era el más grande aparato generado desde el Estado para saquearlo, para tomarlo como un botín de guerra. Eso fue lo que ocurrió en la Argentina con esta asociación ilícita. Que no nos vengan más con cuentos y tirando por todos lados, porque parecería que ella en determinado momento hasta dice, sí, a lo mejor dice, sí, yo lo hice, pero lo hacen todos. No, esto es el roba pero hacen, o como todos roban, yo robo. Nadie se disculpa por eso. Si todos han robado, lo dijo muy bien Luciani, a partir de esos chats que se exhibieron, ellos también van a hacer las denuncias correspondientes si diera lugar en derecho. Muchísimas gracias, mi querida amiga que me dejó hablar. No, por supuesto, era muy importante lo que estabas diciendo. No, porque te lo decía en broma,
por lo que habíamos hablado. No, está bien, pero estaba ahora bueno vi que me estabas prestando con una atención, te agradezco mucho, porque la verdad que me indigna. Y bueno, a vos también. Bueno, yo voy a comentar una infidencia. La doctora María Luján Batallán me dijo, ¿cómo podés estar viendo esto? Ella directamente me dice, no pienso verlo, y no lo vio. Después lo leyó por los diarios y después los comentarios. Es más fuerte que ella, no le soporto la voz, me pone muy nerviosa. 18:14 minutos. (18:15) y ya tenemos que saludar a un amigo. Temperatura 23.3. Lo dije yo, no lo dijo Quiere ser Luján. locutor a toda costa, pero tenemos un hombre que nos va a hablar y que tiene su columna de opinión y que siempre está presente con nosotros, y es el doctor Osvaldo Pérez San Martino. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿cómo te va, María Luján? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. ¿Qué tal, Osvaldito? ¿Qué decís? Bien, vos, ahí te estaba escuchando, no sé si todo, pero quería agregar un par de cosas que tal vez vos la dijiste, si no me parás. Porque se están diciendo tantas estupideces en torno a esto, es difícil... Muy claro, muy claro. Es difícil contestarlas a todas. Pero, a ver, se dice, por ejemplo, que si la inhabilitan a Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos sería una proscripción. Bueno, eso es un verdadero disparate, ¿no? Es simplemente la aplicación del Código Penal, como cualquier otro ciudadano. Además, esa inhabilitación que prevé el Código Penal es la que prevé también la Constitución, el artículo 36, que al equiparar a los delitos de corrupción de funcionarios públicos con un atentado al sistema democrático, establece también que quedarán inhabilitados por el tiempo que la ley determine para ocupar cargos o empleos públicos. Es decir, la propia Constitución es la que impone esa inhabilitación. Hay que aclarar que este artículo incorporado, el 36 de 1994, fue votado, entre otros, por Néstor y Cristina Kirchner, que eran convencionales constituyentes. Además, y esto ya es gravísimo, y creo que alguna referencia hiciste vos recién, aunque yo te escuché un poco tarde, es lo dicho por Zaffaroni, en cuanto a que propone un indulto. Y él lo hace con el fundamento de que así va a salvar a la democracia. Zaffaroni también fue convencional constituyente en 1994 y también votó este artículo, que lejos de considerar que perdonar o indultar un delito de corrupción doloso en perjuicio del Estado salva la democracia, considera que ese tipo de delitos son un atentado al sistema democrático. Es decir, que la incoherencia de esta gente es increíble, pero lamentablemente tienen, no la mayoría de la sociedad, pero voceros estratégicamente ubicados. Yo veía lo de, por ejemplo, la resolución sacada por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, también avalando a Cristina Kirchner y denunciando un atropello a la democracia por esta causa, como si todos los estudiantes y los profesores de esa facultad, de la UBA, fueran kirchneristas. En fin, ahí estuvo muy bien el vicerrector, Emiliano Giacobiti, Giaco, que yo le contesté en un Twitter diciéndole que lo avalaba totalmente, y me sentía orgulloso de que él fuera el vicerrector, como egresado del Nacional Buenos Aires y abogado de la UBA. Me sentía muy orgulloso porque estaba defendiendo la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, la autonomía universitaria, porque la verdad que me estuvo, más allá de que pertenezcamos a Juntos por el Cambio ambos, no tiene nada que ver, lo hubiera hecho aunque fuera de otra fuerza política. Pero la verdad que estuvo muy bien porque salió al cruce inmediatamente. Claro, es realmente, imagínate que un joven quiere estudiar filosofía y letras en la UBA y no es kirchnerista. Bueno, ya se siente de segunda, porque pareciera que si no sos kirchnerista, sos ajeno a esa facultad, porque el Consejo Directivo toma resoluciones de carácter netamente partidario, violando
el estatuto de la UBA. Es algo que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo, se hacen algunas críticas, pero pasa, y ya ahora pareciera que es imposible de modificar. A mí me resulta gravísimo. Claro. Bueno, Osvaldo, bueno, vuelvo a la clase. ¿Volvés a la clase? No, pero decime algún otro comentario más que te surgió. No, yo lo que, a ver, yo ahí coincido tengo la misma actitud que María Luján. Escuchar, yo por prescripción médica no la puedo ver ni escuchar. Después leo algunas de las cosas y realmente tengo que preguntar varias veces si realmente dijo eso, porque no salgo de mi asombro, como cuando lo tiró debajo del camión el marido. Ahí habría que, realmente, como abogada defensora, es una extraordinaria fiscal, porque en lugar de defenderse de las pruebas concretas en su contra, ella lo que trata de hacer es decir, bueno, acá son todos corruptos. Dejo pegado a todos, claro, no, ella se hubiera ejercido en el ámbito, en la magistratura, seguramente jueza no hubiera sido, ni defensora tampoco, hubiera sido fiscal. Ahora les agradezco a vos y a María Luján, porque como ustedes yo sé que les produce un malestar estomacal, físico y psíquico, entonces que la audiencia lo sepa. Me mandan a mí a que me coma 1 hora y media de Cristina y después prolijamente en un cuadernito yo anote todo cuando le preguntamos a él. Claro, cuando por ejemplo dijo, por si no viste, en un momento dado dijo no pasa naranja, después dijo ¿quién hizo eso? Yo, la tonta, y en otro lado fue peor porque dijo, ¿quién lo dijo? Ah, la boluda, o sea yo. O sea, una cosa te digo que para una vicepresidente, además Jorge, perdóname, eso es lo que ella pretendía decir ante el tribunal. Bueno, con más razón le tenían que haber denegado, porque eso no fue un acto de defensa en la causa concreta, sino fue un acto puramente político. O sea, no tuvo ninguna vinculación con la causa. Claro. Es asombroso. Bueno, nada es asombroso a esta altura. Tenés razón. ¿Cuándo te vamos a tener acá en el piso? Y ya te dije, en un par de meses, más o menos, cuando termino acá las clases. ¿Cuándo será? Justo me toca los miércoles a la tarde y esto es muy lejos. ¿Fin de septiembre? Ya sé, ¿fin de septiembre? No, octubre. Y yo diría en octubre, probablemente, sí. Osvaldo porque no me aguanta más, por eso. No, porque te digo que, mira, si estamos nosotros cuatro... En la foto que veo de la publicidad del programa, sale mucho mejor ahora que cuando estaba yo. No. Por favor, usted es un catedrático. Bueno, lo dejo super. porque tengo que volver a la clase. Lo dejamos trabajar. No por el Luján, que es un lujo tenerla, pero si estuviéramos los cuatro con Luis Cebajo, que hoy está en la Asamblea de Delegados del Colegio Público, no te imaginas qué programa que podemos hacer. Bueno, ya va a pasar. Un abrazo grandote. Bueno, un abrazo, chau. Luego, 18:22 minutos y ya estamos en comunicación con alguien que habíamos quedado que lo íbamos a llamar porque tenemos un tema que justamente en la jornada de hoy se está reavivando y tiene que ver con la triple frontera. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Toma. ¿Cómo le va, Miguel Ángel Toma? ¿Cómo está? Qué bueno tenerte hoy nuevamente en el programa, sobre todo después de las advertencias que Hezbollah está asociado a las bandas del crimen organizado en Latinoamérica, ¿no? Realmente lo charlábamos con Jorge, que la preocupación que tenemos respecto de esto, según los dichos de un especialista, ¿no? Como es Ottolenghi, que es justamente un especialista en tema terrorismo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad que es un gusto, como siempre, dialogar. Y más sobre un tema que ustedes han planteado con tanta preocupación, ¿no? Y que yo comparto. Efectivamente, la triple frontera, desde hace muchísimo tiempo, es un ámbito altamente amenazante tanto para la seguridad interior de nuestro país, como para la defensa nacional, aunque esto parezca un poco extraño, ¿no?, hacer esta comparación. Pero efectivamente es muy complicado porque, en primer lugar, la Argentina ha ido perdiendo control sobre ese espacio. Yo recuerdo que por allá por la década del 90, fines del 90, y armamos en un acuerdo con Paraguay y con Brasil
el comando tripartito de la Triple Frontera. Es decir, juntamos Argentina, Paraguay y Brasil y constituimos un ámbito de intercambio permanente y de control permanente de las 3 fuerzas de seguridad nacionales para intercambiar información y poder actuar y efectivizar acciones tendientes tanto a la prevención como a la represión de delitos en forma conjunta entre los 3 países, ¿no? Eso fue un adelanto muy grande porque además nos permitía hacer intercambio de inteligencia. Claro. En un ámbito donde conviven, como vamos a ver, muchísimas organizaciones que implican, como dije, tanto una amenaza a nuestra seguridad ciudadana, a la seguridad interior, podemos decirlo, como a la defensa nacional, o sea, a lo que constituye la integridad y el ejercicio real de la soberanía sobre nuestro propio territorio, ¿no? Claro. Esto para mí es sustancial y es lo que yo tengo como crítica central, el haber perdido este avance, todos estos avances que se han hecho, sobre la base de una displicencia por parte del kirchnerismo que sistemáticamente fue dinamitando, diluyendo todo lo que se había avanzado en términos de cooperación, tanto con Brasil como con Paraguay. Ahora, Miguel, vos fíjate, ¿no? Tenemos la Triple Frontera, estos, 3 países que estamos ahí, y tenemos este lugar emblemático, en definitiva, del Hezbollah, que es Ciudad del Este, por lo menos por investigaciones que se plantearon. Tenemos el grave problema relacionado con el tema de la AMIA, que no está resuelto, esta amenaza a la seguridad, y sabemos que en un país donde justamente se está juzgando la corrupción, ahí tenemos el foco de lo que es la porosidad de las fronteras. El desarrollo de lo que es el área del narcotráfico. A su vez, vemos que es objeto de estudio, foco de estudio internacional esto de esta triple frontera. Y sin embargo, como bien vos decís, es como que no hay nadie que la esté cuidando. Entonces tenemos droga, trata de personas, todos los delitos que pueda, y terrorismo, ¿no? Obviamente, todos los delitos, cuando estamos hablando nada más ni nada menos que de corrupción y el lavado de dinero, Triple Frontera, que es una asociación que se hace de manera inmediata. No sé, me parece que hay que levantar la voz para poder llegar a hacer convenios internacionales que nos den un poco de aire a esta porosidad que tiene la Triple Frontera, ¿no? Por supuesto, es más, te agregaría que tenemos una cuestión a favor que este gobierno y todos los gobiernos anteriores del kirchnerismo desaprovecharon, porque tanto Paraguay como Brasil como Argentina somos socios del Mercosur. Claro. De manera que existe la posibilidad de profundizar, pero al infinito, tareas compartidas, porque somos parte de una misma alianza estratégica que también involucra e incluye los temas de seguridad y de defensa. Lo que pasa es que la retracción parcial de la Argentina y las diferencias de naturaleza ideológica entre el gobierno argentino y lo que fue el kirchnerismo con lo que expresa hoy Bolsonaro o el actual gobierno paraguayo, en la medida en que se privilegie para las relaciones internacionales no los intereses permanentes del país, sino la orientación ideológica que se tiene, se termina tirando por la borda el esfuerzo que habíamos hecho durante tantos años para poder tener un control más exhaustivo de esa zona tan conflictiva, ¿no? Esto como primer punto, es decir, tenemos las condiciones políticas como para poder avanzar seriamente y coordinadamente, y resulta que por el prejuicio ideológico, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Primer punto. Segundo punto, y muy importante, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ciudad del Este en términos de la convivencia de diversos factores que son una amenaza, como hemos señalado? Vamos por partes. En Ciudad del Este, concretamente,
conviven el EPP. ¿Qué es el EPP? El Ejército Popular Paraguayo, que es una guerrilla que controla gran parte de la zona norte de Paraguay, que opera en gran parte de la zona norte de Paraguay, lo que se define como Pedro Juan Caballero, que es donde se produce la mayor producción, con perdón de la repetición, donde existe la mayor producción de marihuana. Por lo tanto, el EPP termina siendo una narcoguerrilla, es decir, una guerrilla que con la excusa de reivindicaciones ideológicas está financiada por el narcotráfico. Convive también en la Triple Frontera el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, que son, como sabemos, las dos grandes estructuras del narcotráfico de Brasil. Convive también en la Triple Frontera Hamas y Hezbollah, que son las dos grandes estructuras del terrorismo en Medio Oriente que actúan bajo la conducción estratégica de Irán. Por lo tanto, también en la Triple Frontera, y particularmente en Ciudad del Este, opera la inteligencia cubana, gran aliado de Venezuela, y Venezuela, que es la sucursal de Irán en América Latina, como lo hemos visto con el tema del avión. Y convive también en Ciudad del Este los remanentes de dos narcoguerrillas también sumamente importantes en su momento en América Latina, Sendero Luminoso y las FARC. Segundo punto. Tercer punto. La Triple Frontera, porque uno ahí puede comprar desde un whisky trucho hasta perfumes truchos o hasta un Kalashnikov o cualquier tipo de arma que además te la llevan vía delivery a donde vos la pidas, se ha convertido en un ámbito de lavado de dinero y por ende un elemento sustancial del financiamiento tanto de las estructuras del crimen organizado, le hace narcotráfico, trata de personas, etcétera, contrabando de toda naturaleza, pero también Ciudad del Este es uno de los principales ámbitos de recaudación del terrorismo islámico, le hace Hamas y Hezbollah. Cuarto punto, para ver la gravedad de la amenaza. En Ciudad del Este conviven todas estas estructuras que tienen objetivos diferentes, pero que tienen intereses coyunturales que son equivalentes. Es decir, tienen objetivos estratégicos distintos. El terrorismo islámico es la expansión de una determinada visión del Islam, una visión totalmente retrógrada del Islam, por supuesto, mientras que las estructuras del narcotráfico, está básicamente fundadas en la obtención de dinero, ¿no? Sí. Pero independientemente de los objetivos estratégicos que pueden ser diferentes, como señalamos, sí existen intereses coyunturales que son compatibles entre sí, que se comparten. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque, fíjense, cuando estos sectores se pusieron de acuerdo en eliminar una amenaza común, terminaron eliminándola eficientemente. Me refiero concretamente al asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo que investigaba por igual al narcotráfico, al lavado y al terrorismo, así como al crimen organizado. Es más, había detenido ya a muchos componentes de cada una de estas organizaciones y seguía investigando. ¿Qué ocurrió? Estas estructuras del terrorismo, narcotráfico, narcoguerrilla, se pusieron de acuerdo y se cargaron un fiscal. Operaron en conjunto, donde también intervinieron un tal Marcet, que pertenece al Primer Comando Uruguayo, que es la prolongación en Uruguay de Comando Vermelho y de Primer Comando Capital de Brasil. Se pusieron de acuerdo
con un miembro de Hezbollah, también detenido por el fiscal Pechi, de apellido Nadev, vinculado a acciones de Hamas y de Hezbollah, básicamente en el lavado de activos, con el narcotráfico de Venezuela, concretamente, Sí. y de Colombia, y terminaron asesinando en Colombia, a través de una alianza de todos estos sectores, a través de un sicario, donde estaba involucrado Marcet, y terminaron asesinando en una playa de Colombia a Marcelo Pechi. Casualmente, fíjense ustedes, cuando estuvo el avión iraní hoy detenido en Ezeiza, en Ciudad del Este, que hizo escala, miembros de la tripulación fueron recibidos y alojados por un miembro de la banda de Marcet, que opera, como ya señalamos, en el narcotráfico en Uruguay. Como podemos ver, aquí Gravísimo. también tiene que ver todo con todo, como hubiera dicho en algún sí, momento Cristina claro. Fernández, pero dicho esto desde otro lugar, justamente desde el lugar opuesto. Desde el lugar opuesto. Miguel, tenemos 2 minutitos y queremos preguntarte 2 cositas muy breves. Una tiene que ver exactamente con lo que estás mencionando. Si te llamaron de algún organismo de inteligencia de la Argentina o de alguno de los países que mencionás, porque esta información que vos tenés, más allá de los hechos que relatás, es gravísima y que no te hayan convocado justamente una persona que es especialista en estos temas. ¿Te llamaron de algún lado? No de ningún organismo nacional. Sí. Pero uno sigue teniendo, bueno, viejos contactos y relaciones Claro. con ámbitos a nivel internacional, que por supuesto sí, ahí hay intercambio de opiniones, de criterios, pero fundamentalmente nosotros estamos trabajando, y ahí viene la base de nuestra producción, de la información que procesamos, dentro de lo que es la fundación del peronismo republicano, la Fundación Encuentro, Sí. Encuentro Federal, que opera en conjunto con las otras fundaciones que constituyen Juntos por el Cambio, Pensar del PRO, ALEM de los radicales y Ana Arendt de la coalición cívica, en el área de elaboración de políticas para la defensa, la seguridad y la inteligencia. Es decir, ahí está nuestro principal think tank Qué bueno. y la elaboración de toda esta información, que por supuesto la ponemos a disposición de todos los que estamos elaborando un plan de gobierno futuro para resolver esta Perfecto, Miguel, y te vamos a seguir consultando. Y por última, me dejás, Jorge, que tiene que ver con, vos venís del peronismo, estás en el peronismo federal, y ahora Máximo Kirchner convoca a una reunión del PJ bonaerense para que queden todos pegados, y por eso querían que cantaran la marcha peronista, para que todos los peronistas queden involucrados en esta defensa tremenda que están haciendo de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente muchos gobernadores, intendentes, que los reconozco como personas serias, han caído en esta trampa o han elegido la trampa, ¿no? Me gustaría saber tu opinión. La estrategia de Cristina Fernández es utilizar como blindaje al peronismo y querer involucrar al peronismo en la corrupción de ella y de su banda. Que muchos gobernadores o intendentes se sumen, pero fíjate que lo están haciendo solo a nivel declarativo, igual que la CGT, lo cual indica que la estrategia de Cristina Fernández está haciendo agua, por un lado, y por otro lado está desnudando la soledad que cada vez es creciente respecto del poder que ejercía en otro momento. Bueno. De manera que lo que yo veo acá es una actitud, bueno, hemos sacado hoy desde el peronismo republicano un pronunciamiento muy claro en este sentido, y la verdad que lo que queremos es que la justicia actúe como viene actuando, con toda libertad y con toda independencia, para que los que han cometido delitos terminen presos, porque así debe ser en un Estado republicano y democrático. Muchísimas gracias. Como verán, no hice preguntas porque era tan claro lo que estabas diciendo que me quedé escuchándote y también lo que preguntaba María Luján. Muchísimas gracias, Miguel. Y vos sabés que siempre nos retan acá del control porque dice que hacemos los reportajes muy extensos. Pero cuando el invitado, discúlpeme muchachos, cuando el invitado es un invitado con esta riqueza conceptual, aparte que integramos todos en el mismo espacio político, me parece que lo merece. Así que si no hubo tanda,
la hacemos ahora, después que lo despidamos Bueno, a Miguel. Un abrazo muchísimas gigante, gracias. Miguelito. Y Chau, un querido. fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, Miguel. Hasta luego. Miguel Ángel Toma estuvo con nosotros 18:39 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. (18:41) y bueno, se está armando una marcha, o sea, no terminamos de hablar con Miguel Ángel Toma y ya están armando una marcha para mañana a las 19. Mañana se convocan en el Partido Justicialista, se van a reunir. Juliana y Tulio dice que va a ser una marcha con todas las fuerzas que forman el frente de no sé qué, de la victoria, no sé de qué victoria, el frente del fracaso, porque nos llevaron al fracaso a todos los argentinos, ¿no? Pero bueno, es tremendo. Recién lo consultábamos a Toma y decía, ella quiere hundirse y llevarse puesto al peronismo, y bueno, evidentemente hay parte del peronismo que no... viste que, Jorge, como que no hacen absolutamente nada que no sea lo que indica la jefa. Después de las barbaridades que dijo, que se suturaran, y bueno, que al viejo por Perón, el viejo de... O sea, las barbaridades que ha dicho, cómo todavía los que son peronistas, ¿no? Realmente, que estén sosteniéndola, todavía no lo puedo entender. Y lo veo a Zaffaroni diciendo, yo no es que me la haya agarrado a Zaffaroni, no, pero es el último recurso para salvar a la República, cara dura. ¿Qué República salvaste cuando eres el sommelier de medias de los militares del gobierno de Onganía y del gobierno de Lanús? Por Dios, venís a hablar de salvar la República. Por favor, este es el país de las incongruencias, ¿eh? Pero aparte porque la gente se olvida y esto hay que machacarlo, como ahora que están pasando otra cosa de Massa, cuando decía que Cristina tenía que estar presa, o Fernández que decía que era una esquizofrénica y que también tenía que ir, y ahora todos se desdicen, es una cosa, la verdad que no tienen dignidad. Yo tenía vergüenza, María Luján, te lo digo en serio, si hubiera dicho estas cosas y de golpe y porrazo, bueno, no doy el giro de 180 grados, estos tipos la dignidad no la conocen, claramente. No, claro que no. Y vos sabés que cuando lo escuchamos, vergüenza ajena me llega a dar en algunos momentos. ¿Viste cuando no podés escuchar y decir, ay, no, de nuevo no, que no pasen esto? Y mismo de Fernández, que es el presidente, y hay que respetar la investidura presidencial, pero
¿Cómo se hace de difícil en estos casos respetar la investidura cuando pasan cosas como estas, ¿no? Realmente, escuchar las cosas que decían y que lo decían desde un lugar que era coherente, y la incoherencia de ahora no habla más que estaban en el frente para el cargo, ¿viste? Porque estaban buscando tener un cargo y nada más. Así que cuando estaba por asumir, ahí justamente están pasando un archivo donde Alberto Fernández aseguraba que no iba a indultar a Cristina, más allá de todo lo que dijimos técnicamente, ¿no? ¿Te das cuenta Y ahora que esto ya... es una estafa a la gente? Porque hubo gente que a lo mejor lo votó porque creían en Alberto moderado. Es una cosa increíble, hoy lo escuchábamos hablar al doctor Rivo, lo decía, ya la jurisprudencia dice claramente que hasta que no haya una condena firme, o sea, ya se están anticipando a la condena firme. Esto es una amenaza para los jueces, para decir, ojo, porque por más que ustedes la condenen, la vamos a indultar. Y el señor Delía que llama a cortar la ruta 3, que con el intendente de Espinosa y con la de señora Magario están hablando, la viceintendente de la... No, vicegobernadora, ¿no? Magario. No, vicegobernadora. Vicegobernadora. No, lo que pasa es que está tan desdibujada que uno no la registra. Es cierto, no la registra. Zaffaroni pidiendo esto, no, la verdad que te juro, me indigna porque sé lo que ocurre en algún momento, porque lo peor que todo, te minan la posibilidad de creer en alguien, porque yo en un momento decía, bueno, tengo diferencias ideológicas con Zaffaroni, pero es un hombre recto, aferrado al Estado de Derecho, aferrado a las instituciones de la República, y después se me cae todo esto. Cobraba la jubilación mientras ejercía el cargo en la Corte, no había renunciado a la jubilación y seguía cobrando de los dos lados, alquilaba propiedades a prostíbulo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Llega un momento que no podés creer, porque Alberto Fernández, yo podía creer muchas cosas, porque sabía que era, siempre lo digo, un gerente del servicio que mejor le paga, pero dentro de todo dije, bueno, el tipo ahora va a actuar de una manera distinta, vuelve sobre lo mismo, y ahora ya te están tirando, ya por las dudas, que es la mejor demostración de que no... ya se ha confesado culpable esta buena señora, porque si no quiere decir están desesperados. Bueno, y tenemos a nuestro gran amigo. Estoy recibiendo un amigo, es lindo porque es con un amigo donde nos echan juntos siempre, donde estamos. Y nosotros pertenecíamos a una radio que la compró de un día para el otro, de esas cosas rarísimas. La compró Pergolini y bueno, donde funciona Vorterix, y nosotros se llamaba Identidad la radio, y acá nuestro compañero de lucha fuimos a exponer en la comisión, bueno, nos recibieron los de Juntos por el Cambio, nos recibió también la izquierda y demás, y nuestro querido Luis Gasulla está acá, que ha una carrera como periodista excelente, que sabe que lo admiro, leo todos sus libros, así que, bueno, un placer tenerte acá, Luis. Hola María Luján, hola Enrique. ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poquito. Se quieren llevar puesta la República, pero ahora se están llevando por lo menos puesto al peronismo seguro. Contanos cuál es tu análisis. Yo coincido seguro con lo que estaban mencionando ustedes. Cristina dejó un mensaje mafioso, Jorge, María Luján. El mensaje mafioso es, durante la década ganada, hubo intendentes, hubo gobernaciones, todos vivieron de la obra pública mía. A mí no me suelten la mano porque yo hablo. En realidad no va a hablar, es un mensaje extorsivo. Con pruebas no va a hablar nunca. Es una defensa también ridícula la que hizo, porque cualquier abogado defensor le hubiese dicho que no haga lo que terminó haciendo. Lo más importante es que había un punto que el Veraldi ponía en discusión y se terminó de discutir ayer, porque los chats de José Francisco López, que están incorporados a la causa Vialidad Nacional, porque se incorporó la causa de enriquecimiento ilícito de José López, el ex secretario de Obra Pública de Cristina Fernández de Kirchner, ellos decían que no debía estar en la causa. Ellos firmaron y estuvieron de acuerdo. Se les escapó la tortuga con el contenido de los chats. Quedaron desestabilizados ante ello. Y ayer Cristina lo convalidó porque mostró chat de López. Y hay que avisarle a Cristina que todo eso, hay una causa que se llama Cuadernos,
y que evidentemente Cristina también quiere que se investigue, salvo que quiera que se investigue algunos cuadernos sí y otros no. Porque ella habló de los negocios de la obra pública, y lo que hay que explicarle que, por ejemplo, el porcentaje de obra pública que recibió desde Nicky Caputo hasta Eduardo Gutiérrez, que Eduardo Gutiérrez, dicho sea de paso, no es un empresario macrista, sino que es un empresario que ha hecho negocios con todos los gobiernos, al igual que Nicky Caputo, ese porcentaje de obra pública es infinitamente menor a lo que recibió Lázaro Báez. Lázaro Báez recibió entre el 10 y el 12% de la obra pública durante los 12 años de gestión del kirchnerismo, el 83% de obra pública de Santa Cruz. No existía como empresario, lo creó el kirchnerismo, Austral Construcciones no existía, se fue quedando con todas las constructoras de la Patagonia, y Farallón, el grupo Farallón, tan mencionado por Cristina, manejó el 0,012 de la obra pública. Nicky Caputo también un porcentaje menor, pero de esas cosas no va a hablar Cristina. Por lo tanto, su defensa fue errónea. Es el mejor reconocimiento, yo lo he dicho en varias radios, es el mejor reconocimiento de que tenía un canal preferencial para los cobros, Lázaro Báez, porque los demás, como pasó siempre, esto lo vengo sosteniendo tanto con el macrismo, con el alfonsinismo, con el menemismo, con todos los gobiernos, pasó que muchas veces los certificados de obra, yo fui abogado externo del Banco Hipotecario, y muchas veces cuando se demoraba el pago de los certificados de obra, que tardaban a veces hasta 210 días o más, 270 días me acuerdo, y esto generaba un problema económico muy severo en la empresa, que tenía que hacer frente a pago de salarios, jornales de obreros, pago de impuestos, etcétera. Y entonces es muy lógico que levantar el teléfono no le está diciendo pagame algo que no me corresponde, pagame algo que me corresponde. Entonces quiere decir que acá Lázaro Báez no tenía necesidad de todo esto, porque claramente el señor Lázaro Báez iba por otro lado, que también, yo lo comenté hoy, se comunicaba con Cristina a través de 2 secretarios y con Máximo a través de un otro secretario, un exsecretario que tenía. O sea que esto revela claramente que el mecanismo funcionaba tan aceitadamente y tan torpemente, porque dejaron huellas por todos lados. Por eso es fácil acreditar incluso hasta la asociación ilícita, porque yo lo comenté varias veces a lo largo de este programa, el tema famoso de la infracción de deber, que dicen que ellos no conocían, no podían estar al tanto de todo. Con ese mismo criterio, los milicos de la Junta no estaban al tanto de la desaparición de personas. Ahora, vos que investigaste tanto, ¿no? Porque y tenemos que hacer un reconocimiento, un agradecimiento a Opi Santa Cruz, a Luis Gasulla y a la cantidad de periodistas que se jugaron, porque yo no sé qué situaciones habrás vivido respecto a lo que estabas investigando en momentos clave donde era muy difícil que alguien te tendiera la mano, ¿no? Pérdidas de trabajo, puertas que se cerraron. Ahora es mucho más sencillo, ustedes lo conocen, María Luján, Jorge, conocen esta realidad, pero 10 años atrás hablar del negocio de los derechos humanos e investigar a Joe Klender y a Eve Bonafini, yo era una lacra, era una mancha venenosa, a mí no me podía contratar ningún medio de comunicación. Me blanqueó Nelson Castro invitándome a TN y ahí se empezó a hablar un poquito, pero lo financia la CIDE o lo financia la dictadura o de todo. Son una máquina de difamar, de ensuciar, de enchastrar, tienen mecanismos realmente siniestros. Cristina, hablando de conversaciones de Nicky Caputo, en el que Nicky Caputo decía que lo podían estar espiando, y no recuerda que está hablando de una conversación de enero del 2014, gobernaba ella, está temiendo de la CIDE kirchnerista, y mucha razón tenían en temerlo. Una Cristina que se confunde hasta Changalay. Changalay no es un puntero del PRO, Changalay es un mercenario que estuvo con todos los gobiernos desde Ibarra a la fecha y que hizo negocios. Ahí aparece el nombre porque era el puntero de la Villa 20 que tenía a unas matonas que custodiaban a Eve Bonafini cuando los trabajadores querían cobrar en sueños compartidos. A Cristina hay cosas que o le cuentan mal o adrede miente. Pero si de Changalay lo confundió con el jugador de Racing Chancalay.
Ella No, dijo, por eso. ella No dijo se en un puede momento dado, creer. bueno, creo que es un jugador, yo me quedé pasmado, creo que es un jugador de Racing, que estaban haciendo un negocio, creo que es un jugador de Racing, bueno, yo de fútbol no entiendo mucho, dijo, se confundió, como también confundió en un momento dado, dijo, que le pagaron a IBC, bueno, IBC debe ser una de esas tantas empresas, el IBC es el instituto verificador. de la ciudad. vivienda de la ciudad. De la vivienda, claro. En esos actos de valentía que has tenido durante todos estos años hay que rescatar el tema de un libro que lo presentaste, me acuerdo que lo hicimos por Zoom en una oportunidad, Eras una vez en Argentina, donde ahí detallás perfectamente el plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, que es lo que hizo con el stand-up de hace 48 horas, y perseguir también al periodismo crítico. Pero quiero adherirme a una solidaridad que expresaste hoy por tweet, como yo te sigo, ahí te vi en tweet que expresaste la solidaridad con el colega de Radio Rivadavia, Juan Cruz Marote, que fue agredido y amenazado por los matones que custodian la casa de Recoleta de Cristina Elizabeth Fernández y que se adueñaron de la zona. Esto es verdad, son patotas mafiosas y en muchos casos todas constituidas por militancia conchavada, ¿no? Sí, y lo golpearon. Sí, Contanos porque- qué le pasó a nuestro colega. No, hoy estuve hablando, él no quiere mucho. A ver, es un muchacho que hace, no sé hace cuánto que está en Radio Rivadavia, no quiere estar teniendo fama por esto, perfil bajo absolutamente, pero a ver, esa es la diferencia. Imagínate que acá pedían la solidaridad y un comunicado de FOPEA por la agresión de un micrófono que hablaba. Un capuchón de un micrófono. ¿Se acuerdan cuando Macri va a declarar con esa Dolores, farsa de sí. procesamiento en Dolores? El kirchnerismo son expertos en la victimización, son expertos. Acá te pueden pegar, te pueden fajar, como le pasó a Julio Bazán, y la culpa es del periodista. Ahora, alguien le dice algo a un cronista de C5N que jamás se solidarizan por nadie, y tenemos que estar todos detrás del cronista. Yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de agresión. Ahora, también es cierto que cualquiera que es cronista en la calle, y me ha pasado, cuando no estás al aire no tenés que hablar con los manifestantes. Si vos hablas y los provocás, bueno, pueden pasar cosas. Y yo tengo la información, y lo sabemos todos, que hay cronistas que no actúan de periodistas, sino que actúan de militantes, provocando a señoras de 60, 70 años, insultándola, y después cuando salen al aire hacen el show de la victimización. Claro, Tal cual. Luis, esto es muy cierto. Contanos ahora, bueno, estás en La Nación, estás escribiendo para La Nación, estás en La Nación Más también, y bueno, ¿estás trabajando en algún otro libro? Porque siempre nosotros somos admiradores. Nosotros somos vamos a ser del club de fans de Gasulla. Él sabe, porque yo siempre le retuiteo todo. Él sabe, sí. Sí, que lo adoramos. ¿Estás trabajando en algún otro libro? ¿Con qué nos No, lamentablemente no me da el tiempo. Trabajar con Luis Majul es agotador, así que no, estamos todo el tiempo con los informes para la cornisa. Sí. Que en este país hay noticias todo el tiempo, pero armar un informe, editarlo, prepararlo, tener una investigación, una denuncia nueva todas las semanas no es tan fácil, no es tan sencillo. Y después respaldarla, porque ustedes no se dan una idea lo que pasó con revelar que una de las casas escrachadas por Malena Galmarini era de Franco Macri. Claro. Al gobierno, lo nervioso, lo molesto que estaba y cómo levantaron los teléfonos. Me imagino. Bueno, yo te he visto a vos, la verdad que hacer informes, me acuerdo un maravillosos. día. Maravilloso, pero además el tiempo que le debe llevar, porque una nota que en su oportunidad me hiciste, no me acuerdo qué tema era, que le hicimos en La Nación, ahí en Vicente López. Es cierto. Después yo dije, pero fue como media hora, y después me dice, no, pero de esto me quedan 2 minutos, 20 segundos con suerte. Claro. Y cuando veo el programa, la cantidad de notas que quedan reducidas después a 20, 30 segundos, pero que a vos te llevó a hacer por ahí media hora para sacar la frase, porque no generalmente no pasa, que sobre todo los políticos y los abogados, cuando juntamos esas dos cualidades o calidades, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta mucho sintetizar y dar frases contundentes, que es lo que me está pasando en este momento y que me están haciendo señal operador.
Yo creo que era por las vacunas. Por el tema del famoso tema de la palabrita negligencia de la señora Cecilia Moró. Sí. Bueno, Luis, te mando un abrazo enorme y bueno, nuestras felicitaciones. Mandale un beso a Majul, decirle que ahora que deja hablar me está gustando mucho, que lo estoy viendo seguido. Así que mandale un beso a Luis. Un abrazo grandote, un abrazo a Luis y porque estás con Babi también, ¿no? Sí, con Babi. Con Babi, con Ricardo Benedetti y ¿quién más? Y está Marianito Jesse. Emilce y Mumi Mendoza. Muy bueno, mándale saludos a todos. Mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, y decile a Luis gracias, que así Jorge. me encanta Gracias, cómo está María haciendo Luján. periodismo, decile. Nos vamos nosotros, era Luis Gasulla que estaba con nosotros y bueno, nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar, espero que no sufra el reto que sufrí hoy. Chao. Chao, gracias.